Antes que se me olvide, por razones de fuerza mayor, mañana no vamos a tener discusión de paper. Ya tengo que hacer un montón de pega administrativa, bla, 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 bla. Que yo esta es la única universidad que conozco de que hacer cosas administrativas más importante que hacer las clases, pero tengo que hacerlo. Les noto la cara de frustración por así que en términos prácticos mañana no hay actividad, no tienen sesión de laboratorio. Silencio, por favor. Aún así yo voy a estar trabajando como campesino en el arrozal toda la mañana. Si alguien tiene alguna duda, dado que se leyeron el paper, podrían eventualmente ir a hacer alguna pregunta puntual, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero lo concreto es que no tenemos discusión de paper, lo vamos a tener que dejar para la próxima semana. No hay discusión de paper mañana, delegado. Por otro lado, respecto a la prueba, es parte de las cosas que tengo que resolver mañana. Como les comenté, vamos a tener la segunda prueba, una prueba corporativa que hay que llenar un montón de papeleos. Todavía no se define la fecha y en virtud de eso la vamos a ajustar. Así que yo espero que todo eso se solucione mañana para que tengamos bien claro el cronograma. ¿Ok? Eso. Respecto a las clases anteriores, ¿hay alguna duda puntual? Hoy vamos a empezar a hablar de excitabilidad. No hay dudas puntuales, con todos expertos. Ok. No sé. Aún así voy a recoger algunas dudas que alguien me hizo por correo, ¿no es cierto? Recapitulando un poco de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de la osmosis, ¿no es cierto? Recuerden que la osmosis es completamente homologable a un proceso de difusión, ¿no es cierto? Un movimiento espontáneo, pero en este caso del solvente, del agua. Esa es la característica. Por lo tanto, recuerden que el flujo de agua, que puede ser a través de la membrana, difusión simple, y facilitado por las acuaporinas, ¿no es cierto? Es un proceso espontáneo, va a ocurrir espontáneamente en contra del gradiente de concentración, ¿no es cierto? Recuerden que, y estos son los esquemitas, estos son prácticos que vamos a hacer el próximo semestre, para que lo sepan, ¿ya? Que estos temas los vamos a volver a poner en el tapete cuando hablemos ya de riñón, etcétera, etcétera. Pero recuerden entonces, ¿se acuerdan cuánto es la osmolaridad plasmática? 290, y las unidades serían miliomoles litro, ¿no es cierto? Por lo tanto, si nosotros tenemos una célula como un glóbulo rojo y vemos que en el tiempo su volumen no cambia, podemos asumir que el flujo neto de agua es cero. Y por lo tanto, si no hay flujo de agua, ¿de qué depende el flujo de agua finalmente? En la ecuación general del transporte, ¿cuál es la fuerza impulsora que mueve el agua? Sí, la diferencia osmótica en rigor. Es un gradiente osmótico, recuerden, ¿sí? Que si vemos flujo de agua, la variable independiente es el gradiente osmótico. Eso es lo que nos permite entender el flujo de agua, ¿sí? Por lo tanto, si estamos viendo flujo igual cero, es porque no hay gradiente osmótica. Entonces podemos asumir que si no hay un cambio en el volumen del contenedor, la célula, entonces estamos con soluciones que son isosmóticas e hiposmóticas. Perdón, isosmóticas, isotónicas, dice. ¿Sí? ¿Sí? En contraposición, si vemos que la célula aumenta su volumen, eso indefectiblemente nos dice que está en un medio hiposmótico, porque sabemos que el agua se mueve de manera espontánea al compartimento que tiene mayor tono, que tiene mayor cantidad de osmoles. Por lo tanto, si la célula se está hinchando, ustedes podrían predecir, no sé, bueno, estarían observando en una predicción que está en una solución que va a ser hiposmótica.
Y cuando se observa el fenómeno, cuando observamos el fenómeno, podemos además decir que es hipotónica. ¿Se acuerdan de esa diferencia, no? ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, para chequear los conceptos, que fue la pregunta que me hizo alguien, si tenemos eso se supone que es una célula. ¿Se acuerdan el caso de la urea? Que lo mencionamos casi al final. La urea, recuerden, o sepan, no se disocia en el agua. Por lo tanto, 300 milimolar de urea, una solución 300 milimolar de urea, es una solución 300 milimoles litros, o 290, ¿ya? La idea es que sería, ¿no es cierto?, una solución isosmótica. ¿Sí? Sin embargo, lo que observamos en esta situación, una solución isosmótica, estamos todos claros, ¿no es cierto? Lo que observamos es que por gradiente química, por diferencia de concentración, va a entrar una gran cantidad de urea a la célula. Urea, no sé cómo se dice. Urea. ¿Sí? Por gradiente química, ¿no es cierto?, de muy poca concentración de urea, por lo tanto la urea entra a la célula y la célula se empieza a volver cada vez más hiperosmótica respecto al medio. La urea arrastra agua y por lo tanto la célula revienta. Pero con el hecho que la célula entonces empieza a aumentar de tamaño, esta solución que es isosmótica es hipotónica. ¿Sí o no? Todos debieran tener la asertividad de poder explicar eso si les aparece en la prueba. ¿Sí? Explique por qué la solución urea 300 milimolar es isosmótica hipotónica. Y aquí lo que tienen que tener presente, ¿no es cierto?, es la consideración de que la urea atraviesa la membrana. Porque si fuese 300 milimolar de glucosa, o 290, en condición isosmótica, no debiéramos ver un cambio en el volumen de la célula. Y ahí nadie debería tener problemas con eso, ¿no? Aquí el punto es precisamente que la urea sí atraviesa la membrana. Por lo tanto, si bien es una solución isosmótica, al atravesar la membrana, moverse de fusión simple por gradiente de concentración, va a generar un gradiente osmótico, un arrastre de agua, y por lo tanto la solución se comporta como una solución hipotónica. Entonces quiero recapitular esto porque precisamente es lo que mencionábamos en la clase pasada, que tonicidad y osmolaridad no necesariamente van de la mano. ¿Ya? Para que le den una vuelta a eso, si es que no lo ven claramente, pero debieran, idealmente en vez de yo decírselo 20 veces, ustedes darle una vuelta y si es que realmente les complica, lo podemos ver de nuevo, le preguntan a los ayudantes, lo discuten entre ustedes, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero ese es uno de los puntos que a uno como evaluador le aclara si el estudiante va entendiendo o no la materia. ¿Ya? Okay. El otro concepto que es clave y que va a ser importante para entender lo que vamos a ver ahora, que es cómo se establece la diferencia en potencial eléctrico en una membrana biológica, es el equilibrio de Gibbs-Donald. ¿Se acuerdan de este ejemplo? Lo que se conoce como regulación isotónica del volumen. Porque además es un símil de lo que está pasando en nuestras células. ¿Se acuerdan de este esquema? En que teníamos, ¿no es cierto?, una membrana permeable al agua, al sodio, al cloruro, pero no a las proteínas, o un polianión grandote. ¿Sí? Y por si no se acuerdan o no lo ven, ¿no es cierto?, las concentraciones de sodio son la misma, por lo tanto, aún habiendo, ¿no es cierto?, una membrana permeable al sodio, el flujo neto de sodio va a ser cero. Las osmolaridades son las mismas, por lo tanto a tiempo cero no habría movimiento de agua porque no hay gradiente osmótico. ¿Sí? Las diferencias las dan los aniones. El anión P, que es un símil a proteína, no atraviesa la membrana, por lo tanto no va a contribuir con movimientos netos a través de la misma, pero el cloruro sí. ¿No es cierto? Aquí tenemos 100 milimolar de cloruro, aquí no hay cloruro, por lo tanto ustedes, sabiendo que la membrana es permeable al cloruro, debieran poder, ¿no es cierto?, despejar estas variables y decir, bueno, aquí lo primero que va a ocurrir es un movimiento de cloruro desde el compartimento donde está más concentrado al que está menos concentrado. ¿Sí?
Y el movimiento de cloruro, disipando este gradiente, esta diferencia de concentraciones, va a generar una gradiente eléctrica, porque basta con que se mueva una carga negativa, el cloruro, para que se establezca una diferencia de cargas. Se genera un gradiente eléctrico. Por lo tanto, ahora el sodio, un catión positivo, que si bien no se le ofrece una gradiente de concentración, sí está sintiendo la gradiente eléctrica. Como carga positiva, se siente atraída por el ambiente electronegativo del compartimento A, que lo generó el movimiento de cloruro. Por lo tanto, primer evento que ocurrió, por gradiente química se movió el cloruro. Este movimiento de cloruro generó una gradiente eléctrica que empieza a arrastrar al sodio. ¿Sí? Y el movimiento de cloruro primero y sodio después empieza a generar un ambiente hiperosmótico en este compartimento. Por lo tanto, generamos ahora un tercer gradiente, que es el gradiente osmótico, y por lo tanto se arrastra agua, y lo que vemos es que aumenta el volumen en este contenedor. Si fuese una célula, aumentaría la presión osmótica. Eventualmente se podría hasta reventar. Entonces llegamos a un equilibrio que se conoce como isotónico, porque es en condiciones fisiológicas, ¿no es cierto?, isosmóticas, pero que sin embargo, cortesía de la permeabilidad de esta membrana, ¿no es cierto?, nos permite entender que se establezcan distintos gradientes que se cancelan entre sí. Entonces, esto lo dejamos, ¿no es cierto?, en equilibrio, y finalmente debiéramos observar que el volumen, aún siendo una membrana permeable, el volumen de agua aumenta en este compartimento. Que podría ser una medición, ¿no es cierto?, a esta altura de la presión osmótica. Así como medimos la presión atmosférica en milímetros de mercurio, aquí podríamos medir la presión osmótica en milímetros de agua, ¿no es cierto?, de esta columna. ¿Y cómo se explica que el agua entonces no se mueva de vuelta? Precisamente porque lo están cancelando los otros gradientes. ¿Sí o no? ¿Eso lo tienen? ¿Está claro? Está claro, ¿no es cierto? Lo digo porque algunos me preguntaron, profe, pero aquí está el sodio 133 y acá el sodio 67 milimolar. Uno debería esperar que el sodio se devuelva. Pero ahora hay, ¿no es cierto?, esta gradiente de carga, ¿no es cierto? Si el sodio es una carga positiva, se ve repelido por el ambiente electropositivo de esta zona. Entonces, similar o el principio, por ejemplo, estos trenes como el Shinkansen, los super veloces que están suspendidos sobre un magneto, ¿no es cierto? Entonces la fuerza de gravedad de un magneto empuja hacia abajo, pero el campo electromagnético del otro magneto lo mantiene suspendido. Y son dos fuerzas opuestas. Aquí ocurriría lo mismo. Si no vemos movimientos, ¿no es cierto? Si esto lo dejamos horas así y no hay movimiento, ustedes debieran apostar que se están cancelando los gradientes. ¿Sí? Entonces se genera un gradiente, hay un gradiente químico que va a generar un gradiente eléctrico y posteriormente un gradiente osmótico. Y esos gradientes se balancean. Ya, están expertos en osmología. Excelente. Y mencionamos también en la clase los mecanismos. Entonces esta es una regulación que se da de manera constitutiva, ¿no es cierto? En nuestras células es un poquito distinto porque sabemos que en realidad una mayor construcción que el cloruro sería homóloga que se escapase el potasio, que es lo que vamos a ver hoy, cómo se establece realmente el potencial de membrana, pero en la misma lógica, se generan gradientes eléctricas, químicas, ¿no es cierto? Y cortesía de la permeabilidad de la membrana, la célula está sujeta, ¿no es cierto?, a una tendencia a aumentar su volumen. ¿Se acuerdan que lo mencionamos dentro de las funciones de la bomba sodio-potasio TPase? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Entonces, esta es una regulación constitutiva que está siempre presente en la célula. Esto siempre se va a dar. La célula no puede regular esto. A eso me refiero con constitutivo. Lo que sí regula es la respuesta a lo que se conoce como estas condiciones anisotónicas. Es decir, cuando estamos en un ambiente hipotónico o hipertónico. Y ahí, ¿se acuerdan que el mecanismo es básicamente, ponemos la célula en un ambiente hipotónico, la célula se hincha porque le entró agua, ¿no es cierto? Y lo que vemos es que durante ese estado, en presencia del ambiente hipotónico, empieza a disminuir el volumen.
Y así un símil, como decimos, cuando hay una hiperglicemia, después la glicemia empieza a bajar y apostamos por mecanismos de regulación de la glicemia. Aquí ustedes deberán entonces posicionar al volumen celular como la variable. El escenario hipotónico sería la perturbación. Y que aquí estamos viendo un fenómeno, ¿no es cierto?, en que el volumen tiende a volver a su rango fisiológico. Ergo sería un mecanismo, habría aquí un proceso homeostático que se conoce como disminución regulada del volumen. ¿Sí? Y que era básicamente, recuerden, ¿no es cierto?, la apertura de canales de potasio. Entonces la célula, al permitir, ¿no es cierto?, son canales de potasio mecanosensibles, igual que los que tenemos en los dermátomos de la piel, ¿no es cierto? Nuestra capacidad de sentir los estímulos mecánicos, todo lo que es el tacto son canales iónicos que se deflectan con el estímulo mecánico y se genera una corriente, un impulso eléctrico que se propaga hacia central. Aquí es lo mismo, ¿no es cierto? La deflexión ahora de la membrana abre un canal de potasio, el potasio sale de la célula y por lo tanto, al escapar el potasio, también se fuga el agua y eso tiende a volver a la célula a su rango fisiológico. ¿Sí? ¿Sí o no? Ya. Pregunta de prueba. Debieran ser capaces de explicar esto, ¿no? ¿Sí? Esto podría o no volver a la condición fisiológica. Va a depender de la intensidad del estímulo hiposmótico. Pero mi pregunta es, ¿cómo se vería esta respuesta, la disminución regulada del volumen, si nosotros agregamos, por ejemplo, cianuro? Si bloqueamos la función mitocondrial, o agregamos rotenona, o qué sé yo. No podría bajar el volumen, ¿Por qué? porque no hay energía ¿Para qué necesitamos la energía? para bombearlo estos iones de vuelta. A ver, escuché como un murmullo, pero no. No me digan, yo siempre digo Ignacio, no es Ignacio, es Jaime. No, casi, me agarraron así. ¿No? Ya. Está bien. ¿Te acuerdas entonces por qué? ¿Por qué veríamos, ¿no es cierto?, que no hay una respuesta si es que envenenamos la mitocondria? Dijeron que porque no hay energía, no hay ATP, ya, está bien. ¿Sí? Pero ¿para qué precisamos energía? Acuérdense que tenemos que llevar el cómo paso a paso. ¿Qué es lo que está ocurriendo cuando se abre el canal de potasio? Está saliendo el potasio. Para que salga el potasio de este compartimento, ¿qué es lo que tiene que haber? Una gradiente de concentración. ¿Quién establece esa gradiente de concentración? La bomba sodio potasio. Por lo tanto, si bloqueamos la bomba sodio potasio o envenenamos la mitocondria, la bomba o no puede trabajar por el bloqueo farmacológico o se queda sin ATP y no tiene insumo, no se genera el gradiente de potasio, o se disipa más bien, y por lo tanto esta respuesta es muchísimo más tenue o inexistente at all. ¿Sí? ¿Queda claro esa concatenación de eventos, no? Porque eso ha sido pregunta de prueba y permite, de nuevo, al evaluador, que soy yo, ¿no es cierto?, darme cuenta si pueden ir amojonando, suena feo, juntando la materia, ¿no? Por un lado hablar de la regulación, la disminución regulada del volumen, y por el otro tener la claridad de que la bomba sodio-potasio es la que genera los gradientes electroquímicos, de los cuales se cuelgan muchos procesos, y por lo tanto si envenenamos la mitocondria, que es la que le da la energía a la bomba, o directamente hacemos un ataque farmacológico a la bomba, todo lo que es transporte activo secundario, todo lo que depende de los gradientes empieza a disiparse, empieza a desaparecer. ¿Sí? ¿Se acuerdan el ejemplo de cuando hablamos de la digoxina y cómo poner una concentración máxima media, una S50 digoxina, bloqueamos la mitad de las bombas y eso impactaba en el transporte del intercambiador sodio-calcio? ¿Se acuerdan de ese mecanismo? Ya, eso es lo que me interesa que les vaya quedando claro, porque ahora que vamos a hablar de excitabilidad es de los aspectos importantes, ¿no es cierto? Que finalmente cuando decimos que en una célula hay mucho sodio afuera, poco adentro, mucho potasio adentro, poco afuera, mucho calcio adentro, poco afuera, ¿se entendió lo que dice aquí? Siempre ustedes tienen que asociar diferencias de concentración a energía.
Porque recuerden que la tendencia es que todo se mezcle, que todo se homogenice, que no haya compartimentos, que no haya diferencias. El símil de esta pirámide de pelotas de tenis que hablamos en las primeras clases, ¿no es cierto?, se va a desmoronar, ¿no es cierto? Entonces aquí sería el equivalente a una pirámide de iones, ¿no es cierto?, un gradiente. Si hay gradiente, hay energía. Eso es lo que hace la bomba sodio-potasio. Transforma la energía que le está suministrando la mitocondria, le rompe el enlace al ATP y la transforma en gradientes. Y los gradientes son energía. Energía que, por ejemplo, ocupa el intercambiador sodio-calcio, ¿no es cierto?, agarra el sodio y bombea el calcio. O la energía del cotransporte sodio-glucosa, etcétera, etcétera. ¿Sí? Por lo tanto, aquí, si estamos hablando que esto es, ¿no es cierto?, mediado por canales, que va a ser una difusión facilitada, pero de una gradiente que la estableció el transporte activo primario. Por eso es primario, ¿no es cierto?, porque es lo que de él van a depender todas las demás funciones biológicas. Y como quiero que les vaya quedando claro, de hecho, cuando uno habla de un potencial de membrana, siempre es la diferencia de potencial eléctrico a través de una membrana, estamos hablando de energía. ¿Ya? El voltaje, la unidad del potencial de membrana se mide técnicamente en Joule por Coulomb. ¿Cuánta energía hay en cada carga que se está moviendo? Es la fuerza impulsora. Energía libre de Gibbs. ¿Sí? Y lo otro que quiero que también lo tengan presente, que les va a servir para el tape, que lo vamos a discutir la próxima semana, así que mañana pueden estudiar tranquilamente toda la mañana, es el mecanismo de la ADH, ¿no es cierto?, y la translocación de apoporina que nos permite entender este balance hidrosalino. ¿Sí? Y debieran ser capaces de hacer un parangón, ¿no es cierto?, un análisis comparativo entre la regulación de la glicemia por células beta insulina y la regulación de la osmolaridad por ADH y translocación de apoporina, que es bastante similar. ¿Sí? Ya. Ahora sí, entonces nos metemos de lleno en excitabilidad celular. ¿Sí? Yo trabajo en excitabilidad celular, así que este es mi tema. Entonces, ¿por qué estudiar la excitabilidad celular? Básicamente porque, recuerden, excitabilidad o irritabilidad, como todavía salen algunos libros que no han renovado los conceptos, se refiere a la capacidad de una célula, de un organismo, ¿no es cierto?, un sistema biológico, de responder a estímulos específicos. Esa es la definición de excitabilidad, ¿no es cierto? Cuando una célula es excitable, nos referimos que responde a los estímulos específicos, ¿ya? Y lo que hemos visto que a lo largo de la filogenia, ¿no es cierto?, los organismos, a medida que somos conductualmente más complejos, por no decir inteligentes, tenemos más y más refinadas las capacidades de excitabilidad. ¿Ok? Aquí el ejemplo arquetípico, ¿no es cierto?, es el reflejo de protección, en que es el circuito, en neurobiología se considera, esto Pérez les tiene que haber dado un gasto con esto, ¿no? ¿Sí? La raíz dorsal, el asta dorsal, todas esas cosas fomes de la anatomía. ¿Sí? Entonces aquí, recuerden, es el circuito más simple que podemos ver en neurobiología. Sin embargo, los mismos principios fisiológicos que rigen este sistema son los que nos permiten entender foco atencional, toma de decisiones, la capacidad de planificar, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aquí básicamente es eso, ¿no es cierto? Tenemos una neurona que llamamos nociceptiva, que ante un estímulo doloroso, esto es un reflejo monosináptico, ¿no es cierto?, estimula directamente la motoneurona, la cual a través de una sinapsis neuromuscular va a generar la contracción refleja del músculo. Y esa es la característica de los reflejos, ¿no es cierto? No es que uno se queme y diga, oh, me estoy quemando, procederé a quitar la mano. Es una cosa totalmente refleja, un reflejo protector, ¿no es cierto?, que uno está automatizado. Y todo esto son eventos, ¿no es cierto?, que descansan en la excitabilidad de la célula. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a primero dar un pequeño recorrido de cómo nació los conceptos, pero lo más importante aquí es que ustedes logren visualizar la ecuación general del transporte en el escenario de células excitables, que es básicamente reconocer la relación entre corriente y voltaje o diferencia potencial, que va a ser lo mismo, ¿no es cierto?, en el contexto de los sistemas biológicos. Lo que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm es un refinamiento de la ecuación general de transporte en un escenario de movimiento de partículas cargadas. Me viene muy fuerte.
Entonces, lo que quiero decir son algunas pequeñas cosas de cómo fue, ¿no es cierto?, nacer el concepto de Descartes. Para casi todo el mundo occidental, una de las mentes más top, todo lo que tiene que ver con coordenadas cartesianas, que a ustedes les gusta tanto, ¿no es cierto? Todo lo que es la matemática cartesiana, cortesía de Descartes, todo lo que es el pensamiento, el cogito ergo sum, pienso luego existe, la mitad de la filosofía occidental descansa en las propuestas de Descartes. Estamos hablando de 1630, 1604, cuando postuló por primera vez, ¿no es cierto?, estos postulados. Pero otro aspecto muy interesante de la contribución de Descartes a la humanidad es que él era muy sistemático para trabajar. Y eso muchas veces para la ciencia es más importante que ser una gran lumbrera, ¿no es cierto? Es lo que hacía Descartes con, ¿no es cierto?, algunos ayudantes. Fueron los primeros en hacer disecciones anatómicas sistemáticas de cuerpos, de cadáveres, ¿no es cierto?, y de animales. Y fueron los que caracterizaron por primera vez en el Tratado del Hombre, 1660, ¿no es cierto?, todo lo que es el arco reflejo. Reconocieron, Descartes fue el primero en reconocer que los nervios, ¿no es cierto?, serían los que permiten conectar el medio externo con el cerebro. Reconoció que los motores, que los músculos, ¿no es cierto?, eran lo que nos daban la locomoción y los movimientos. Y por lo tanto él caracterizó por primera vez de manera sistemática, se habían hecho estudios antes, por cierto, ¿no es cierto?, pero él lo esquematizó de manera bastante clara. Y de hecho, esto probablemente lo vamos a hablar en neurociencia, fue el primero en postular que el mundo que nos rodea, ¿no es cierto?, realmente no es objetivo, sino que uno lo recrea en la mente. Entonces que en rigor el mundo es subjetivo porque depende de cómo uno lo vea. Qué sé yo, si yo tengo ceguera de colores no voy a ver lo mismo que un tricrómata que está parado al lado mío, cuando objetivamente uno podría decir son las mismas señales, pero en cuanto uno representa eso neuralmente, ¿no es cierto?, se genera la realidad que uno entiende, ¿ya? Pero en fin, Descartes de hecho lo que postuló es que el sistema de conexión entre lo que era finalmente se llamó la sinapsis neuromuscular era un sistema hidráulico. Él pensaba que los nervios, que cuando los disecaban y veían que tenían el axoplasma en los axones, él decía, esto es una maquinaria hidráulica. Esa fue la propuesta de Descartes para explicar, ¿no es cierto?, la animación de los seres vivos, ¿ok? Pero casi en paralelo, ¿no es cierto?, se sabía, por cierto, que hay muchos animales que producen descarga eléctrica, la anguila eléctrica, el torpedo, etcétera, etcétera. Y por lo tanto también había una corriente que de hecho era opuesta a la de Descartes, se contraponían, digamos, en términos de hipótesis, que decía que no, que esto no es hidráulico, es más bien eléctrico, ¿ok? Y aquí hay un fisiólogo alemán, von Haller, que de hecho fue el primero que definió originalmente la excitabilidad como irritabilidad y fue quien fue el primero que estableció lo que son las que ahora se conocen como curvas dosis-respuesta. Entonces definió que hay estímulos subumbrales, estímulos umbrales, que son los que generan una respuesta observable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo lo que sabemos ahora de incluso esta curva, ¿no es cierto? Uno dice de cualquier tipo de respuesta en función de la concentración de una droga y podemos establecer que aquí, ¿no es cierto?, hay un umbral, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Esa fue una contribución de von Haller estudiando estas descargas eléctricas en algún animal. Pero quien ciertamente se lleva prácticamente todas las flores de esto es un científico italiano, Luigi Galvani, ¿ok?, quien fue el que puso en práctica muchas de estas ideas que estaban detrás, y lo que hacía él era estimular eléctricamente tejido vivo y lograba que respondiera. Por lo tanto, él proponía entonces que había una electricidad animal que permitía comunicar y generar estas respuestas excitables, ¿ya? Aquí lo que hizo Galvani, estamos hablando del año más o menos 1780, esto es poco antes de la Revolución Francesa, de la independencia de Estados Unidos. No sé si algo se acuerdan de eso, pero era un momento muy convulsionado de la historia en Europa en particular, ¿no es cierto?, incluso en las colonias como el virreinato del Perú.
pero en ese tiempo no existían las baterías, no existía la capacidad de almacenar energía. Por lo tanto, los experimentos que tenía que hacer Galvani era conectar, él tenía, ¿no es cierto?, una pata de rana y le ponía una suerte de clavo, llamémoslo así, ¿no es cierto?, un electrodo, un alambre que conduce la corriente y lo conectaba al pararrayos del techo. Y tenía que esperar que viniera una tormenta para hacer el experimento. De hecho, se tuvo que cambiar al norte de Italia, donde en invierno había un clima más tormentoso, ¿ok? Y por lo tanto, él hizo experimentos, entonces pudo demostrar, ¿no es cierto?, acá la observación que con una descarga eléctrica se generaba la contracción de todo el cuádriceps, toda la pierna de la rana, lo que provocó mucha controversia, porque esto era finalmente, ¿no es cierto?, esto es cuando él postuló su ensayo, precisamente el año de la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Él dijo, existe efectivamente una electricidad intrínseca que él llamó bioelectricidad, que es la que permite conectar la información del nervio con el músculo y por lo tanto generar la animación de los seres vivos, lo que provocó una tremenda... Se considera en la historia de la ciencia esta debate entre el vitalismo y el mecanicismo, que es lo que postulaba Galvani y otros, por cierto, ¿no es cierto? El vitalismo, ¿se acuerdan de lo de la fuerza vital y que se explicaba que en esta época la iglesia no estaba... Bueno, tampoco hoy está la iglesia separada, pero en esta época sí la iglesia tenía mucha injerencia en todo el conocimiento y se decía que la vida finalmente, ¿no es cierto?, había una fuerza vital que no se podía explicar, ¿no es cierto?, que le daba la animación a los organismos vivos. Por lo tanto, que Galvani viniera a explicar con una ley relativamente simple de corriente, voltaje, un conductor, una resistencia, que se podía explicar con las leyes naturales la animación de los organismos vivos, fue una crisis muy grande a nivel de la ciencia. De hecho, a Galvani lo excomulgaron, etcétera, etcétera. Uno de los ejemplos de la crítica es el libro Frankenstein. No sé si alguien leyó el libro original, ¿sí? Porque básicamente lo que hace ahí Marichelli es una crítica a los científicos, ¿no es cierto? El libro se llama Frankenstein o el Prometeo moderno, Prometeo que se roba el fuego a los dioses y que los dioses lo castigan, ¿sí? Aquí es la misma lógica, el libro es interesante en ese aspecto, porque en el fondo es una... Y todo, todavía en las películas, ¿no es cierto? La otra yo vi Van Helsing con mi hijo, que es pésima. Todavía en las películas sale, ¿no es cierto? Se caricaturiza al científico, ¿no es cierto?, con la tormenta en el castillo y el pararrayos, Igor, la tormenta. Eso es la bufonada que se hacía de la ciencia. Pero es toda esa caricatura del científico y la tormenta, etc. Y lo de Frankenstein era una crítica directa a Galvani. Porque Galvani decía, que de hecho Galvani era creyente, eso era que no es paradójico finalmente. Digamos, no por ser científico uno no puede creer. Pero él decía, más allá de que haya, ¿no es cierto?, algo que no podemos explicar, la animación de los organismos vivos se puede explicar por una, ¿no es cierto?, bioelectricidad que nos permite entender que se genera el movimiento. Y en ese contexto, quien hizo una gran contribución después de Galvani fue su alumno, Alessandro Volta, ¿ok? Que la ventaja que tenía Volta es que, al igual que Descartes, era muy metódico. Entonces, yo soy guiñón, entonces en la biografía de Galvani se dice que Galvani era así un brillante, bla, 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 y Volta era medio bobo, así, pero era muy metódico. Entonces Galvani hacía algo y él dijo, voy a hacer un experimento para demostrar que efectivamente la circulación de corriente en un sistema va a generar trabajo. Y lo que hizo Galvani fue inventar la pila, inventó las baterías, que fue quizás el avance científico del siglo XVIII más importante. Con esto, digamos, la revolución industrial partió 50 años después. Pero la pila, que él la llamó pila galvánica, en honor a Galvani, fue una aplicación de la ciencia básica, ¿no es cierto? Él no quería inventar un aparato para almacenar energía eléctrica. Lo que quería era demostrar que si se cerraba un circuito a través de un conductor, por ejemplo, de alta resistencia que se ponía incandescente, se podía generar luz.
o conectarlo a un aparato que generara algún tipo de movimiento y lo llamó la fuerza electromotriz. ¿Se fijan? Pero la importancia de esto fue que fue colateral a la discusión que estaban teniendo. Fue una aplicación desde la ciencia básica. Estos son los ejemplos que los que hacemos ciencia básica, no nos corten el presupuesto porque puede salir algo. ¿Ok? Pero Volta inventó la pila galvánica, que fue la gran revolución de fines de 1700, para demostrar que lo que estaba diciendo Galvani era correcto, que se podía generar, ¿no es cierto?, trabajo, en este caso un trabajo locomotor, el movimiento de los organismos vivos, por la circulación de corriente en el sistema. ¿Ok? Entonces, habiendo dicho esto, lo que les quiero ahora es que definamos algunos conceptos claves para que todos entendamos de qué estamos hablando cuando hablamos de electricidad, de corriente, de voltaje, etc. ¿Ya? Y de hecho, el mismo concepto de electricidad es bien ambiguo y las definiciones no son muy claras, pero en general uno habla de la electricidad como un concepto abarcador, estos conceptos paraguas, que involucra todo lo que ocurre en presencia de una carga eléctrica. Y de hecho la electricidad es muy similar a lo que ocurre con la gravedad. ¿No es cierto? Es decir, podemos hablar de fuerza gravitatoria, y todos sabemos que si yo suelto este lápiz se va a caer, ¿no es cierto? Y hay una fuerza de gravedad que lo atrae. Sin embargo, no es posible medir la fuerza de gravedad. Nunca se ha medido la fuerza de gravedad. No podemos medir una fuerza que en Newton, como quieran medirla, no podemos medir la fuerza que atrae el lápiz, pero todos sabemos que lo va a atraer. La fuerza de gravedad es un invento de nosotros para entender lo que ocurre. En la electricidad pasa algo similar, aunque la ventaja es que con la electricidad sí podemos hacer algunas mediciones. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de campos eléctricos, como una partícula cargada atrae o repele a otra, dependiendo si son del mismo o de distinto signo, es virtualmente lo mismo que los campos gravitatorios, que la fuerza gravitatoria y la fuerza eléctrica, para que tengan ese concepto. ¿Okay? Un parámetro que va a ser clave, entonces, primero es reconocer la carga eléctrica, ¿ya? Y tener claro que, ¿no es cierto?, es un concepto binario. La carga eléctrica o es positiva o es negativa. ¿Sí? Y sabemos que en los modelos más simples, ¿no es cierto?, que es el modelo de hidrógeno, la carga elemental de un mol de hidrógeno, que la carga se mide en Coulomb, esa es la unidad, ¿no es cierto?, es un valor espantosamente pequeño, 1.6 por 10 a la menos 19, o sea, 0,0000, bien chico, ¿sí? Y por lo tanto uno puede calcular, y quiero mencionarles la constante de Faraday porque es una constante que nos va a aparecer mucho en las ecuaciones que vamos a empezar a ver. ¿Ok? ¿Cuál es la importancia de la constante de Faraday? La importancia de la constante de Faraday es que nos permite cuantificar los fenómenos eléctricos. Entonces, así cuando hablamos de fenómenos no eléctricos y lo hablamos en milimoles, y ustedes saben que un mol tiene un número de Avogadro de partículas, podemos conmensurar las cantidades de lo que estamos hablando. La constante de Faraday es el producto entre la carga elemental y el número de Avogadro, es decir, el número de partículas que tiene un mol de sustancia, y ese valor, que vamos a ver que nos va a aparecer en muchas ecuaciones, solo se los quiero mencionar para que sepan que lo que nos permite la constante de Faraday es, cuando estemos hablando de un mol de sodio, saber cuántas cargas están asociadas a ese mol de sodio. Porque nos interesa no solo la parte química, es decir, 1 milimolar de sodio, o sea que no nos interesa saber que si se están moviendo 10.000 iones sodio o 10 millones de iones sodio por segundo a través de un canal, podríamos calcular cuánta carga es eso. ¿Ok? Entonces quiero que lo tengan presente. Van a aparecer en algunas ecuaciones la constante de Faraday, que es la que nos permite hacer esa cuantificación. Y bueno, entonces, ¿cómo interactúan las cargas? Lo que yo les estaba diciendo recién. Esto no debería ser nada nuevo, supongo. O si alguien no lo ha visto, por favor, ahora es el momento de preguntar estas cosas. Pero recuerden, la ley de Coulomb, que es la ley de las fuerzas electrostáticas, que es lo que yo les decía, sería un símil a la fuerza de gravedad. Aquí lo que hay que recordar, por si alguien se lo ha olvidado o no lo sabe, que cargas de igual signo se repelen. Cargas de distinto signo se atraen. ¿Ok? Y esa fuerza de atracción o repulsión básicamente es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Es decir, mientras más cerca estén las cargas,
mayor fuerza de atracción o repulsión van a sentir. ¿Se fijan cuando uno atrae dos magnetos? Es una fuerza electromagnética un poquito distinta, pero es casi lo mismo. Acercarlos de a poco es relativamente fácil, pero cuando ya uno está a 1 milímetro de juntar los magnetos del mismo signo, es muy difícil, se repelen. ¿Ok? Y vamos a ver que este fenómeno va a ser muy importante. ¿Se acuerdan cuánto es el ancho de la membrana biológica? No se atropellen, no se atropellen. ¿Cuánto será? ¿1 metro? ¿1 centímetro? ¿10 nanómetros? Muy bien, 5 10 nanómetros. ¿Sí? Estamos hablando de 1000 millonésimas de metro. Realmente la membrana biológica es delgadita, ¿no es cierto? Por lo tanto, las fuerzas de atracción, recuerden cuando hablamos de una célula, que decimos que tiene, ¿no es cierto?, carga negativa adentro. Las fuerzas de atracción que se establecen a través de la membrana biológica generan una fuerza tan grande que las proteínas que tienen aminoácidos con carga que están en la membrana están aplastadas. Es tan intensa la fuerza electrostática cuando la distancia es muy pequeñita, esto es lo que quiero que tengan claro porque lo vamos a retomar, que las proteínas se aplastan, quedan aplastadas. Estamos hablando de megavolt por centímetro cuadrado. Es realmente mucha la intensidad de ese campo magnético que se genera, ese campo eléctrico, perdón. ¿Ya? Entonces la ley de Coulomb nos permite establecer primero la fuerza que se va a generar y lo otro, explicarnos que haya movimiento de cargas. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que pasa cuando hay movimiento de cargas? ¿Alguien sabe? Cuando las cargas se desplazan en un medio, en un conductor, por ejemplo. Corriente, es la definición de corriente. La corriente eléctrica o corriente iónica, cuando hablamos de iones en vez de electrones, es por definición el flujo de partículas cargadas. Es cómo se mueven las cargas en el tiempo. Entonces va a ser un símil al flujo. La corriente es flujo, ¿ya? Quiero decir esto, y me quiero ir lento en esto porque tradicionalmente se confunden entre el voltaje y la corriente, cuando tienen que explicar estas cosas. La corriente es el equivalente al movimiento de las cargas, ¿ok? Y la unidad de medición de las corrientes son en amperes. El ampere es coulomb por segundo, ¿ya? ¿Cuánta carga se mueve en una unidad de tiempo? ¿Ya? Entonces la unidad de la corriente es el ampere. ¿Y de qué depende la intensidad de la corriente? Cuando hablemos de intensidad de corriente es la amplitud de la corriente. ¿Ya? Es el lenguaje que se ocupa en el excitabilidad. La intensidad de la corriente depende de que haya una fuerza impulsora. Estamos hablando de transporte. Esa fuerza impulsora es una diferencia de potencial o voltaje. Yo muchas veces voy a hablar de potencial, eso siempre se refiere a una diferencia de potencial entre dos puntos, usualmente adentro y afuera de la membrana. ¿Sí? Y depende también de la resistencia del medio, que puede ser un cable, un axón, la solución, la viscosidad, etcétera, etcétera. Nada nuevo aquí, ¿no es cierto? Aquí estamos empezando a parafrasear lo que es la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, corriente que se mide en amperes, movimiento de cargas por segundo, por unidad de tiempo. ¿Sí? Después de tiempo. Esa es el formalismo. Y diferencia de potencial eléctrico o diferencia de voltaje es el trabajo necesario. Recuerden que en termodinámica, trabajo es energía. Entonces, es la energía que yo preciso para mover una carga. Es decir, la energía que necesito para que ocurra, para que haya corriente. Si no hay diferencia de potencial, no va a haber corriente. ¿Sí? Así como si no hay gradiente osmótico, no hay flujo de agua. Si no hay una gradiente electroquímica, si no hay una diferencia de potencial de membrana, no hay corriente. ¿Ya? Entonces, para lo que vamos a ver nosotros, vamos a parafrasear la ley de Ohm. La corriente, muchas veces la ley de Ohm te la ponen como el delta B igual I por R. Pero a nosotros lo que realmente nos interesa es, dada esta diferencia de potencial a través de la membrana, esto está dado, esta es la variable independiente, vamos a ver que las corrientes dependen de estos valores. Y van a depender que las resistencias, que los canales estén abiertos o cerrados. Por lo tanto, la resistencia
tiende a infinito o tiende a cero dependiendo del estado conformacional del canal. ¿Ya? Entonces lo que vamos a ir viendo en estas clases es que finalmente en esta ecuación, que podría ser muy sencilla porque no sería más que una ecuación lineal, pero finalmente tenemos dos variables. Entonces se complica un poco. ¿Ya? La corriente, el movimiento de las cargas, en este caso el movimiento de los iones, el voltaje, la energía necesaria para que esto ocurra. ¿Sí? Esa energía finalmente son los gradientes electroquímicos. El gradiente del sodio para la corriente de sodio, el gradiente electroquímico del potasio para el potasio y así sucesivamente. ¿Ok? Bueno, ¿y cómo se correlacionan? Aquí está la ley de Ohm, este es el formalismo, ¿no es cierto? Lo que yo les estoy mencionando. La corriente es la variable dependiente, en ampere, el volt se mide en voltaje, esto va a ser la fuerza impulsora. Y aquí lo que yo les quería mencionar, este esquema a veces ayuda, a veces no, pero hacer el símil, ¿no es cierto?, de el poder generar un flujo de agua desde una altura dada. ¿No es cierto? Entonces, miren esto, aquí tenemos un reservorio a nivel de suelo, un reservorio de agua que está en altura. Esta diferencia de altura, que es la fuerza impulsora para que caiga el agua, sería el símil al voltaje, ¿no es cierto? Pero para que se genere esta altura, nosotros tenemos que trabajar y subir el agua a este contenedor. Ese trabajo lo hace la bomba sodio-potasio principalmente, y otros transportes activos primarios, las calcios TPasa, etc. ¿Ya? Entonces, nuestro sistema, nuestras células gastan, pedalean un montón, el 30% del ATP que producimos lo gasta la bomba sodio-potasio en generar estas diferencias, sodio-potasio, nos permite establecer una diferencia de altura, una diferencia de potencial, y por lo tanto ahora el sistema tiene todo el potencial, de ahí el nombre, a que haya una corriente. Pero para que haya una corriente, la resistencia tiene que tender a cero. Tenemos que tener la llave abierta, el canal abierto. ¿Sí? Entonces, es preciso que la célula sea sana, que sea viable para que pueda distribuir su presupuesto energético en pedalear y subir, ¿no es cierto?, establecer la diferencia potencial de membrana. Y una vez que establece esa diferencia potencial de membrana, vamos a ver que hay, ¿no es cierto?, llaves voltaje dependientes, mecanos dependientes, luz dependiente, que permite que se genere la corriente. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿cómo medimos directamente el potencial de membrana? Que es algo, de nuevo, algo no menor. Ya esto, las divagaciones sobre el potencial de membrana son desde siempre, desde 1800. Recién en 1930 se pudo realmente medir directamente la diferencia de potencial de membrana entre el interior y el exterior de la célula. Ya este es un esquema, de hecho esto es de nuestro laboratorio. Esto es una célula que mide alrededor de 20 micrómetros. ¿Ya? Y esta es la pipeta, que aquí la punta realmente ni se ve. Esto está aumentado 400 veces, ¿no es cierto? Es una pipeta que nos permite tener acceso directo al citoplasma de la célula sin que haya ruptura de la célula, evidentemente. Eso es lo que fue complicado por muchos años de hacer. Entonces, lo que ustedes tienen que recordar es que cuando uno tiene un aparato que mide el voltaje, que originalmente se llamaban galvanómetros, en honor a Galvani, ahora se conocen como voltímetros, amperímetros, dependiendo de lo que uno está haciendo. Pero esto es por convención, para que no se confundan. Cuando nosotros decimos, cuando yo diga hay un potencial de membrana de menos 70 milivolts, lo que ustedes tienen que recordar es que eso se refiere a una diferencia de potencial de membrana entre el interior versus el exterior. Y en el exterior, en el medio externo, no hay una diferencia de potencial de membrana en la solución es electroneutra. Si uno mete la mano al plasma sanguíneo, uno no se electrocuta, a pesar que está lleno de carga, ¿no es cierto? Entonces, afuera es cero, por lo tanto hacemos la diferencia, menos 60 menos 0 es menos 60 la diferencia de potencial de membrana. ¿Ya? Siempre se refiere a al interior. Entonces, cuando es menos 60, entonces el signo negativo les indica que es un ambiente electronegativo, que por leyes de Coulomb, ¿no es cierto?, tendería a arrastrar cargas positivas, repeler las negativas, etc. Y la magnitud del valor, que sea menos 60, menos 70, menos 90, les indica la energía. Entonces, si una célula tiene menos 60 milivolts y otra tiene menos 90 milivolts, la que tiene menos 90 tiene más energía. Y de hecho, creo que se los mencioné, es un indicador de salud de célula. Nosotros cuando hacemos registro en el laboratorio,
¿no es cierto? Y los chicos que están trabajando dicen, ay, profe, esta célula tiene un potencial de membrana de menos 35 milivolts. Yo le digo, descarte inmediatamente esa célula. Porque si no está siendo capaz de mantener la energía como diferencia potencial de membrana es porque no está bien la célula. ¿Sí? Entonces uno puede medir la diferencia de potencial de membrana. Miren mi animación. Entonces uno entra al interior de la célula y uno ve que hay una diferencia. Voy a pasar la nueva. Me demoré como 4 meses en hacer esto. ¿Ya? Entonces podemos realmente medir de manera directa la diferencia potencial de membrana. Es una medición directa. ¿Ok? Y más aún, no solo podemos medir directamente eso, sino que podemos intervenir en el sistema y a través de la misma pipeta que estamos registrando esa diferencia, podemos, por ejemplo, inyectar cargas y forzar a la célula, en vez de tener un potencial de menos 60, tenerlo de más 60, por ejemplo. ¿Ok? Entonces esto quiero que lo sepan porque vamos a hablar mucho de esto, que uno manipula el voltaje. Yo les dije, el voltaje está dado por la célula, pero nosotros experimentalmente lo podemos modificar. Entonces podemos hacer una pregunta a la célula: ¿qué pasa cuando está en reposo? O ponerla a más 60 milivolts y decirle, bueno, ¿qué pasa con la membrana cuando la célula está excitada? ¿Ok? Y eso puede ser finamente regulado. Entonces habrá la pregunta, y esto también tiene que ver con cómo van ocurriendo las cosas en la célula, en la ciencia, perdón. Acuérdense el principio de máxima simpleza. A ustedes les hablé del ovocito xenopo, ¿no es cierto? De la célula grandota. Aquí la misma idea. Aquí hubo una buena elección de modelo. Había un par de fisiólogos ingleses, Hodgkin y Huxley, que dijeron, bueno, para hacer, si esto es verdad, esto era solamente una hipótesis. Si esto es verdad, vamos a buscar la célula más grande que conozcamos para poder ponerle una pipeta sin romperla. ¿Ya? ¿Y por qué eso puede ser relativamente relevante? Porque el modelo que se empezó a ocupar, probablemente lo han escuchado, es el del axón gigante de calamar. Entonces todo lo que sabemos de los potenciales de acción, todos los modelos que se ocupan, es un modelo encefalópodo, en el axón gigante de calamar. Miren, este es el promedio del diámetro de un axón mamífero de una motoneurona espinal. 2 micrómetros de diámetro. Este es el promedio del diámetro del axón gigante de calamar gigante. Entonces, si queremos poner una pipeta, va a ser más fácil una célula de deporte, evidentemente. ¿Sí? Y bueno, ¿qué es lo que ocurrió? Miren la cara chilena de este pescado. Nuestra jibia, que aquí solo le dábamos como caja haciéndola el pil-pil, fue el modelo que empezaron a ocupar los ingleses y empezaron a venir masivamente desde Inglaterra, en los años 30, 40 y 50, los mejores investigadores en excitabilidad celular al laboratorio Montemar de la Chile a trabajar con la jibia. Porque la jibia llegaba a la costa y se quedaba brava y nadie, ni siquiera se la comían muchas veces. ¿Ok? Y por tanto, muchos estudiantes de la Chile, porque ese era el laboratorio de la Chile, empezaron a tener de profesores a los premios Nobel ingleses que trabajaban en esto. Entonces, Humberto Maturana, Francisco Varela, Francisco Besanilla, que son, no sé si conocen algunos de esos nombres, pero son investigadores reconocidos mundialmente, le deben, y esto lo dicen ellos mismos, a la jibia el haber sido entrenado con la gente que descubrió estos fenómenos. ¿Ya? Para que sepan cómo avanzan las cosas. Y la neurociencia en Chile, particularmente la Universidad de Chile, es una escuela de neurociencia muy famosa en el mundo, precisamente por esto. Tiene mucho reconocimiento. Miren, la gracia de lo que hicieron Hodgkin y Huxley, perdón, el año 39, lo publicaron como viene después, y bueno, y unos americanos en Chicago un año después, pero fue a hacer el registro, ¿no es cierto? Aquí está, esto ya es un corte a media sección del calamar. Este es el axón gigante, estos son axones normales, ¿se fijan? Entonces, aquí pusieron, esta es la pipeta, este es el axón, y ellos lo primero que vieron entonces fue la medición directa de la diferencia potencial de membrana. Entonces, tenían la pipeta de registro afuera de la célula, y apenas entraron al axón, vieron que esa diferencia potencial cayó y quedó más o menos en menos 40 milivolts. Menos 50 milivolts. ¿Sí? Y esto era bastante estable, y ellos cuando estimulaban, eso es un indicador del estímulo, se generaba una onda de polarizante transitorio, que es la que potencialmente llamaron potencial de acción. Es decir,
en esta diferencia de potencial hay un potencial de generar una acción, el potencial de acción, ¿ok? Y aquí empieza la nomenclatura para aclarárselas al tiro. Entonces recuerden que el hecho que la membrana biológica tenga una diferencia de potencial electronegativa menos 50 milivolts es que está cargada hacia el polo negativo, ¿ok? Entonces cuando los valores de potencial de membrana se hacen más negativos que el valor de reposo, uno habla de una hiperpolarización, porque se polariza más, se aleja más del cero, ¿sí? Y cuando frente a un estímulo, lo que sea, el valor del potencial de membrana se empieza a ser más positivo, se habla de una despolarización, porque se aleja de este polo, ¿ya? Entonces esa es la nomenclatura que vamos a ocupar. Vamos a hablar de hiper, cuando yo hable de una hiperpolarización, usted inmediatamente tiene que visualizar que eso implica que se está haciendo más negativo el ambiente intracelular. Una despolarización es que se está acercando a valores más positivos. Y lo importante de eso es que hay aquí, a medio camino, ¿no es cierto?, un valor, que probablemente todos lo conocen, ¿no es cierto?, el concepto de umbral de disparo, que es donde, como vamos a ver en un par de clases más adelante, se abren masivamente los canales iónicos activados por voltaje y se generan un montón de fenómenos. ¿Okay? Pero lo importante es que sepan entonces que más o menos, ¿no es cierto?, en los años 40, esto fue publicado en el 52, se pudo medir, y esto lo elegante que tiene esta historia, que todo esto se predijo primero, lo predijeron Hodgkin y Huxley, va a ocurrir esto, se va a generar un potencial de acción, estos iones son los relevantes, etcétera, etcétera, y después lo demostraron, ¿ok? Entonces lo que quiero que veamos ahora es cómo se establece el potencial de membrana, que es relativamente similar a el fenómeno del equilibrio de Gibbs-Donald. ¿Ya? Entonces atentos con esto porque aquí hay varios conceptos detrás que son importantes. Entonces primero, para recapitular, recuerden, ¿no es cierto?, en el caso cuando lo hablamos hace un par de clases de difusión simple de una partícula no cargada de una membrana permeable, ¿no es cierto?, lo que va a ocurrir, lo que ustedes deberían predecir por ecuación general de transporte, que va a haber un movimiento neto de partículas, una difusión, de acuerdo a esta gradiente de concentración, ¿no es cierto?, y que este movimiento neto va a terminar cuando se igualen las concentraciones a ambos lados. ¿Sí? De lo que dijimos, ¿no es cierto?, hace un par de clases, ¿no es cierto?, que se logra un equilibrio. Aquí le puse un asterisco, porque recuerden que es un equilibrio dinámico, un estado estacionario, porque no es que se paralice una vez que llegamos a las concentraciones. Estos siguen moviéndose, pero en condiciones de igualdad de concentración, por cada 3 moléculas de soluto que pasan acá, 3 pasan hacia el otro lado, ¿sí? Pero el sistema se mueve todo el rato, ¿ya? Pero básicamente entonces sabemos que para partículas no cargadas, el transporte depende de esta gradiente de concentración y eso no debiera ser problema para nadie. Y que eso incluso lo podríamos cuantificar. Si sabemos las concentraciones, podríamos determinar la energía asociada a eso, ¿no es cierto?, que es básicamente esta ecualización de la energía como RT logaritmo de las concentraciones externas e internas, de un lado y de otro. ¿Sí? Esto ya lo vimos. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos partículas cargadas? ¿Ya? Que es lo que se conoce como la generación de la diferencia potencial de membrana. Esto fue un experimento que hizo un fisiólogo alemán que se llama Walter Nernst y que lo hizo en la tina de su casa, y con eso se ganó el premio Nobel. Así que ganó el tiempo, ¿no? Lo que hizo él básicamente fue poner en un contenedor, en su tina, no suena muy elegante, pero hizo un experimento, en un contenedor con una membrana que tenía la característica que dejaba pasar los cationes pero no los aniones, es decir, era permisiva a las cargas positivas, en este esquema el potasio, pero no deja pasar las cargas negativas, los aniones, el cloruro. Entonces lo que hizo fue poner, no puedo hacer un símil a lo que ocurre al exterior e interior de la célula, puso una gran concentración de cloruro de potasio en el compartimento de la derecha de ustedes, ¿no es cierto?, 125 milimolar, en realidad estas no son las concentraciones que ocupo, pero va a ser más fácil la idea. 5 milimolar en el exterior, ¿ya? ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué debería ocurrir aquí? ¿Qué debería ocurrir? Si la membrana es permeable al potasio, pero no al cloruro.
simpática Dana. ¿Cuál es su nombre? Javiera. ¿Qué debiera ocurrir? Se mueve potasio hacia acá, ¿no es cierto? Por gradiente de concentración. A tiempo infinitamente cero no hay, esto es eléctricamente neutro, esto es eléctricamente neutro, así que no hay fenómeno eléctrico, pero hay una gradiente química y por tanto el potasio se mueve hacia donde está menos concentrado. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa cuando una carga se mueve? Diferencia de potencial. ¿Ah? Diferencia de potencial. Claro, se genera una corriente, primero una corriente iónica a través de la membrana y se establece una diferencia potencial. Porque de nuevo, con que se mueva una molécula de potasio, un átomo de potasio, que se mueva un átomo de potasio es insignificante en términos de cambios de concentración. Porque recuerden que un mol de potasio tiene 6,02 por 10 a la 23 moléculas de potasio. O sea, mucho, ¿cierto? Por lo tanto, que se mueva un átomo de potasio no cambia realmente la concentración. ¿Me siguen esa idea, ¿no es cierto? Pero sí genera una diferencia potencial. Porque ya va a haber una carga más acá que acá. Y por lo tanto, este compartimento se empieza a hacer electronegativo respecto a este. ¿Sí? Por lo tanto, el segundo potasio, entonces, lo que quiero que quede claro, que estamos viéndolo así. ¿Vieron en matemática el concepto del límite de la función o no? Aquí lo estamos viendo, ¿no es cierto? Así, pero a un nivel diferencial mínimo. Pasa el primer átomo y establece ya una gradiente eléctrica. El cloruro, que hay una gradiente, pero no pasa porque la membrana no lo permite. El segundo potasio, que ve la misma diferencia de concentración, eso es lo que quiero que quede claro, que pase un átomo de potasio no cambia, esto va a cambiar de 5 milimolar a 5,000000023,1. O sea, cambia, es insignificante. Entonces, realmente la diferencia de concentración permanece, pero ya para el segundo potasio va a haber una fuerza, ¿no es cierto? Por ley de Coulomb lo podemos explicar, una fuerza que lo repele. Entonces va a pasar, pero le va a costar un poquito. Y al tercero, y cada vez les va a ir costando más porque cada vez se va generando una mayor diferencia de potencial a través de la membrana. ¿Sí o no? ¿Queda claro eso? ¿No? Esto es lo que estoy tratando de graficar aquí. Con pelotitas de colores, ¿eh? Entonces, el cloruro no, porque la membrana no es permisiva al cloruro. El potasio es el que va generando esta diferencia potencial y que de alguna manera empieza a generar una gradiente eléctrica que le impide al potasio moverse. ¿Sí? Esa gradiente eléctrica la podemos cuantificar, así como cuantificamos la gradiente para partículas no cargadas, RT, logaritmo de las concentraciones externa e interna. Cuando tenemos una gradiente eléctrica, la energía asociada a ese movimiento, ¿se acuerdan que el delta G, la energía libre Gibbs, nos permite predecir y cuantificar lo que está ocurriendo? Para partículas cargadas sabemos que la energía asociada que ocurre al fenómeno va a depender de la valencia del ion. ¿Se acuerdan el concepto de la valencia, no? La carga que va a tener, que en este caso es 1, facilito. Faraday, nuestra constante que yo les dije que para lo que nos sirve es para cuantificar el fenómeno, ¿sí? Y precisamente de la diferencia de potencial que se está estableciendo. ¿Sí? Entonces la pregunta es, en estas condiciones que Walter Nernst hizo el experimento, ¿se establece un equilibrio dinámico? ¿Hay un estado estacionario? ¿En qué momento llegamos? ¿Qué va a pasar? Porque si llevamos esto al límite, deberíamos decir, bueno, en algún momento va a estar tan positivo acá que el potasio ya no va a poder seguir moviéndose. Proyectan eso, ¿no? ¿Sí? Pero ¿cómo lo podríamos cuantificar? Decir, bueno, en este momento estamos en un estado estacionario. ¿O se alcanza, no? ¿Qué condición debería darse? Recuerden que la energía libre de Gibbs, energía es trabajo, el trabajo que necesito para que ocurra el fenómeno. Por lo tanto, si por un lado decimos que tenemos una gradiente eléctrica que favorece el transporte hacia acá, una gradiente química, perdón, y una gradiente eléctrica que lo favorece hacia allá, el momento en que ambas energías tengan el mismo valor, vamos a estar en un estado estacionario.
¿Sí o no? Es decir, cuando se cumpla esto, que la gradiente eléctrica, ZF, diferencia potencial, sea igual a RT logaritmo de las concentraciones. Esto nos permite cuantificar la energía asociada a mover el potasio por gradiente química. Y esto, la energía asociada a revolvernos allá. Por lo tanto, si ecualizamos, si logramos una igualdad, vamos a estar en balance. ¿Sí o no? Y lo que vamos a hacer en esta ecuación, que es lo que hizo NERS, ¿no es cierto?, es despejar el voltaje. Porque nos interesa caracterizar el sistema, esa diferencia potencial que se genera. Por lo tanto, despejamos. ¿Sí? Lo que nos va a interesar ahora es esta diferencia potencial en una condición de equilibrio. Y esto es lo que se conoce como el potencial de equilibrio de un ion. ¿Ok? Walter Nernst. No está sutil aquí, ¿no? Pero esta ecuación, delta B, muchas veces, ¿no es cierto?, se pone como una E. La diferencia es totalmente sinónimo, ¿ok? Pero generalmente se denota con una letra E cuando ese potencial está establecido biológicamente, y delta B cuando uno lo está registrando, uno lo está imponiendo de manera experimental. Pero lo que quiero que quede claro, por lo que estuvimos hablando, esta condición de equilibrio, nosotros queríamos predecir en qué momento, a pesar que hay más potasio adentro que afuera, que es lo que ocurre en la célula, a pesar que hay más potasio adentro que afuera, el potasio no se sigue escapando. Porque al escaparse, genera un ambiente electronegativo que lo retiene. Entonces nos interesa saber, bueno, ¿cuál es el valor del potencial de membrana que no perdemos el potasio? ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Ese valor es una serie de constantes, RTZF, pero eso es un número, ¿no es cierto?, una constante, pero va a depender del logaritmo de las concentraciones de ese ion. Entonces, conociendo las concentraciones de potasio adentro y afuera, podríamos predecir el valor del potencial al cual el flujo de ese ion es cero. ¿Entienden eso? Eso es el potencial de equilibrio, por definición. Estamos diciendo que es la condición en la cual el potasio, si bien está favorecido para moverse hacia afuera por una gradiente química, la gradiente eléctrica lo retiene en la célula. Por lo tanto, el flujo neto es cero. Esa es la definición de potencial de equilibrio. ¿Ok? Y aquí lo que es relevante, ¿no es cierto? Si estamos registrando una célula, el interior versus el exterior, entonces estaríamos viendo, si estamos viendo milivolt en el tiempo, sabemos que va a estar relativamente estable, inventemos, a menos 70 milivolts. ¿Ok? Si uno empieza a ponerle números a esa ecuación, ahora quiero mostrarles que esto, más allá de por amor al conocimiento, tiene aplicaciones prácticas, que de hecho las vamos a ocupar. Recuerden, estos son números, esto no lo vamos a pescar. Faraday, 96.500 coulomb por mol. R es la constante ideal de los gases, la temperatura en grados Kelvin, la valencia, bla, 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 bla. Eso podemos transformarlo en número. Y de hecho podemos convertirlo en logaritmo natural a logaritmo de base 10, da lo mismo. Espero que no se compliquen con eso. ¿Sí? Básicamente lo que podemos hacer es, si conocemos las concentraciones, saber ese potencial de membrana al cual el flujo de un ion es cero. Entonces, si lo hacemos, por ejemplo, con el sodio, sabemos que sodio, ¿no es cierto?, hay, qué sé yo, 120 y poco milimolar afuera, 5 milimolar dentro. Si metemos esos valores en esta ecuación, logaritmo por 61,5 nos da un valor, un potencial de inversión del sodio de más 60, en rigor más 58 milivolts. Eso quiere decir que cuando la célula, el interior versus el exterior, el interior está tan positivo como más 60, se abre un canal de sodio y el sodio, a pesar que está más concentrado afuera, no entra. Eso estamos diciendo, ¿no es cierto? Es el potencial al cual el flujo neto de ese ion es cero. ¿Entienden el punto, no? Entonces, si el potencial de membrana está en más 60 milivolts, el sodio ya no va a entrar, porque lo repele el ambiente electropositivo. Y por ejemplo, cuando Hodgkin y Huxley empezaron a hacer los experimentos en la acción de calamar gigante, veían que estimulaban eléctricamente al axón y se generaba una onda, la célula se empezaba a depolarizar, y adivinen hasta qué valor llegaba. El valor del potencial de membrana.
hasta más 60 milivoltios. Por lo tanto, podían predecir que esta espiga depolarizante era una onda de sodio. Recuerden que los canales iónicos son difusión facilitada. ¿Sí? El transporte activo primario estableció estas gradientes enormes para el sodio, para el potasio, y el canal es un facilitador de la difusión del potasio, del sodio, del que sea. Todo lo que vamos a estar viendo ahora, para que no pierdan la perspectiva, por si los agarro con una pregunta que involucre excitabilidad y transporte. Todo lo que tiene que ver con canales iónicos es difusión facilitada. Por lo tanto, el sodio espontáneamente va a entrar a la célula si es que se lo permitimos. En condiciones fisiológicas, cuando hay menos 60 milivolts adentro. Y va a seguir entrando, pero no va a seguir entrando hasta que se igualen las concentraciones. Porque el sodio está sujeto a una gradiente eléctrica y a una gradiente química. Por lo tanto, el cero del sodio no es cero, sino que es más 60 milivolts. ¿Entienden eso? Entonces, lo que ustedes debieran avisorar es, si tenemos una célula menos 70 milivolts y damos un estímulo y vemos que hay una depolarización que llega a más 60 milivolts, ustedes dicen, bueno, esto lo más probable es que sea una corriente de sodio que está tendiendo a su equilibrio. Porque ese es el equilibrio, potencial de equilibrio, ese es el equilibrio del sodio, ese es el cero del sodio. ¿Está? En cambio, el potasio, que está más concentrado afuera que adentro, si metemos los valores de concentración, en vez de darnos un valor de más 60, nos da un valor que es más negativo que el potencial de reposo, como menos 90, menos 85, menos 90. Y después que pasa la onda de sodio, el potencial de acción incluso pasa por debajo del valor del potencial de membrana y llega a un valor que es el potencial de equilibrio del potasio. Y eso tiene que ver, probablemente lo han visto cuando han visto el potencial de acción, pero es el sodio, el canal de sodio más rápido y después el de potasio. Entonces uno ve que primero tiende el equilibrio del sodio y después el equilibrio del potasio. ¿Me siguen la idea, no? Entonces, lo que quiero que les quede claro es que finalmente el potencial de equilibrio, ¿de qué nos va a servir? Es que podemos predecir los movimientos de los iones, porque los iones van a tender a su equilibrio. Y en estas condiciones desiguales, cortesía de la bomba, sodio, potasio, TPasa principalmente, los equilibrios no son el cero, porque ya tiene energía el sistema. Los equilibrios son más 58 milivolts para el sodio, menos 90 milivolts para el potasio, más o menos. Y dentro de ese rango se mueve el grueso de todo lo que sabemos de excitabilidad, propagación de potenciales en modelos de acción de Galois gigante. ¿Sí? Un pequeño ejemplo de eso, que también muestra esa elegancia. Por muchos años, esto se hizo en los años, como les digo, 40, por ahí se empezó a hacer. Y se hacía en el modelo Galois gigante, pero también la aplicación, obviamente, en el aspecto médico, se querían hacer registro de, después del sistema nervioso, el corazón es el otro tejido más llamativo, ¿no es cierto? Porque es sinónimo de la vida, ¿no es cierto? El latido cardíaco, etcétera, etcétera. Pero hacer registro con este tipo de pipetas de vidrio que tienen una puntita de 1 micrómetro de diámetro en un miocito un cardiomiocito que se está contrayendo, no es trivial. Y pasaron cerca de 10 años en que un grupo en Estados Unidos trataba de imitar los experimentos de Goldman, Hodgkin y Katz en este modelo que era mejor, porque era más fácil. Ellos querían hacerlo en este modelo que era más complicado, pero tenía mayor relevancia médica, porque era hacer un registro de un cardiomiocito ventricular aislado. Pero lo que les pasaba es que tocaban el cardiomiocito con la pipeta para hacer el registro y el cardiomiocito se contraía. Porque además, vamos a ver eso cuando hablemos de electrofisiología cardíaca, los cardiomiocitos tienen canales mecanosensibles, parecidos al del potasio cuando se hinchan las células. Que eso es la base del masaje cardiovascular, ¿no es cierto? Cuando un corazón está, ¿no es cierto?, en paro, uno lo puede estimular mecánicamente y los canales mecanosensibles dejan entrar cargas positivas y es igual que empujar la trola. No, la trola ya no existe, un auto. ¿Sí? Bueno, pero a lo que iba, el doctor Bliss, que hizo un médico en la Universidad de St. Louis en Washington, hicieron finalmente, voy a hacer la historia corta, hicieron el registro en un cardiomiocito y el potencial de acción que vieron pasó muy por sobre el valor de equilibrio del potencial del sodio. Y al segundo que tuvieron el registro, él dijo, esto no puede ser un potencial de acción de sodio. Y cuando fueron a determinar el potencial de equilibrio del calcio, que es muy desigual la concentración, ¿se acuerdan? Es milimolar versus nanomolar. Entonces ese índice es mucho mayor.
el potencial de equilibrio está en el rango del calcio, está en el rango de más 150, 125 milivoltios. ¿Ok? Entonces, con hacer el registro y tener claro este concepto, en el momento que hicieron el estudio, al segundo él dijo, no, el potencial de acción cardíaco es un potencial de acción de calcio. Porque él sabía que si pasaban un valor por sobre el potencial de equilibrio del sodio, no podía ser el sodio el que estaba llegando más arriba. ¿Entienden ese punto, no? Entonces los potenciales de equilibrio son esenciales para poder determinar, acotar las magnitudes de las señales eléctricas. ¿Ya? Potencial de equilibrio del ion. La condición, recuerden, es esta igualdad, esta ecuación entre la gradiente química y la eléctrica. Ese es el equilibrio que estamos esperando buscar. ¿Sí? Entonces, volviendo a nuestro ejemplo original, bla, 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 bla. Las concentraciones que yo les había dicho originalmente, 5 milimolar, 125 milimolar adentro, uno lo mete en la juguera y calcula ese potencial. Y nos dice, en estas condiciones, el potencial de equilibrio del potasio es menos 85 milivoltios. ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Entonces, si en estas condiciones, yo antes de echar las sales, ya le impongo a esta membrana un valor de menos 85 milivoltios. ¿Entienden lo que digo? ¿Qué pasaría? Llevar equilibrio dinámico. A ver, ¿por qué nada? ¿Cuál es su nombre? Nicolás, a ver, ¿por qué nada? Porque ya está en el equilibrio, ¿sí? Muy bien. Fácil y bonito. Eso debería ser claro para todos. Si no está claro, denle una vuelta y la próxima semana pregunten. Pero si no está claro, tienen que hacerse cargo porque esto se va a empezar a poner cuesta arriba. ¿Ya? Si antes de poner las sales en estas concentraciones le estamos imponiendo al sistema los menos 85 milivoltios, ya eso implica que ya va a estar tan negativo aquí cuando pongamos el potasio que no se va a mover. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo estamos en tiempo? Estamos. El potencial de equilibrio de Nernst, o potencial de equilibrio, esto se supone que es un balance. ¿Sí? Es un balance entre la energía de la gradiente eléctrica y la energía de la gradiente química. ¿Ok? Entonces en el potasio, recuerden, carga positiva va a sentirse atraído hacia el citoplasma, porque es negativo. Pero su gradiente química lo impulsa hacia allá. Por lo tanto, es un balance entre ambas fuerzas. Eso representa el potencial de equilibrio del potasio. ¿Sí? Muy bien. Esto lo preguntáis y que Nicolás muy bien dijo, aquí no pasaría nada si yo impongo un potencial de menos 85 milivoltios previo a poner a la sal. ¿Sí? Y si yo impongo un potencial de menos 100 milivoltios, ¿qué pasaría? A ver, Oscar. ¿Qué pasa? ¿Cuál es su nombre, jovencito? Claudio. Claro, habría un movimiento neto de potencial. Sí, ¿no? Si sabemos que el potencial de inversión con estas concentraciones es el potencial de equilibrio es menos 85. Si ahora yo le impongo un valor más negativo aún, menos 100, lo que voy a lograr es atraer al potasio porque tengo más gradiente eléctrico que el asociado al gradiente químico. Por lo tanto, el potasio se va a mover en contra de su gradiente de concentración. Se va a mover donde está más concentrado, porque ahora en este balance no estamos en una ecuación. Tenemos una gradiente eléctrica mucho mayor. Hay más energía en la gradiente eléctrica que en la química. Por lo tanto, gana el tirón. Y por lo tanto, logramos que el potasio, ¿no es cierto?, la corriente de potasio sea hacia el compartimento de mayor concentración. ¿Sí? Profe, Dígame. ¿te manda la gradiente eléctrica a la química o depende del...? Va a depender de la situación. Fernando. Va a depender de la situación. ¿Ok? Porque precisamente es un balance. Entonces, si uno distingue el potencial de equilibrio, tú podrías decir que, ¿no es cierto? Si este es el equilibrio del potasio menos 90, cuando estemos a valores menos negativos de menos 90, que es básicamente todo el rango fisiológico, la tendencia del potasio va a ser a salir.
de la célula. Pero si llegamos a una situación en que estamos bajo los menos 90 milivolts, el potasio va a entrar. Y eso se da fisiológicamente en algunas condiciones. Hay, solo para mencionárselo, hay un tipo, muchas de nuestras neuronas, ¿no es cierto?, tenemos en nuestro cerebro sinapsis excitatorias e inhibitorias. Las excitatorias son las que despolarizan, las inhibitorias las que hiperpolarizan. ¿Ok? Y dentro de nuestros neurotransmisores existe uno que se conoce como el ácido gamma-aminobutírico, o GABA, que es el neurotransmisor inhibitorio más abundante que tenemos, que lo que hace es abrir una corriente de cloruro, un canal de cloruro, perdón. Entonces, genera una hiperpolarización, no por salida de carga positiva, sino que por entrada de carga negativa, que en rango fisiológico se mantiene más o menos aquí, así que todo bien con el potasio. Pero existen algunos fármacos, como las benzodiazepinas o los barbitúricos, que son reguladores alostéricos positivos del receptor de este canal de cloruro. ¿Se acuerdan lo que era un regulador alostérico positivo? Uno que aumenta la eficacia del sistema, ya sea por, ¿no es cierto?, aumentar la Vmax o hacer más potente GABA. Entonces, lo que se genera con la benzodiazepina es que, de hecho, se genera un efecto sedatorio de inhibición del sistema porque nos aleja del valor de umbral de disparo. Pero puede hacer tan negativo el sistema que incluso el potasio entra en la célula. Entonces, en lo que preguntas tú, Fernando, va a depender mucho en qué condición estamos. ¿Sí? Queda claro eso, ¿no? Aquí lo que quería recapitular era un poco entonces que vamos a tener una diferencia de voltaje que nos va a permitir que haya una corriente, un movimiento de carga, y aquí la complicación adicional que vamos a tener, ¿no es cierto?, es que la resistencia también va a ser una variable, porque va a depender si el canal está abierto o cerrado. ¿Ok? Entonces ya no se va a comportar como una ecuación lineal, porque tendríamos que hacer derivadas parciales. Tendríamos que hacer el análisis matemático en las dos dimensiones, ¿sí? Porque está variando el voltaje y la resistencia. ¿Sí? Miren, esto es para... Vamos a terminar con esto para no matarnos tanto. Esto para que vean cómo se hacen estos registros. Entonces, imagínense, aquí estamos haciendo el registro del interior versus el exterior de una célula excitable, y lo que yo voy haciendo, es, ¿no es cierto?, la medida de la corriente, y yo voy dando pulsos. ¿Se acuerdan que yo les decía que puedo inyectar cargas a Piaget? ¿No es cierto? Yo puedo imponer potenciales de membrana. Entonces, ¿qué es lo que voy haciendo? Esto, por mucho rato uno hace un experimento control para demostrar que el potencial de membrana de la célula en reposo es estable, y yo, por qué sé yo, por 5 segundos, por 50 segundos doy un pulso, está a menos 70 milivolts, y por 10 segundos la llevo a menos 50 milivolts. Y en esas condiciones mido la corriente, que es lo que estoy haciendo aquí, y veo una corriente súper chica, y la grafico. En el gráfico, ¿no es cierto?, del transporte en función de su fuerza impulsora. Corriente, voltaje. ¿Ok? A los menos 100 no pasaba nada, entonces esto partía así, desde los menos 120 y volvía al potencial de membrana en reposo. Menos 100, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Como a los menos 50 recién empiezo a ver una corriente. Entonces ahí estamos en un valor supraumbral. Yo lo grafico aquí. 50 milivolts, un valor de corriente chiquitico. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Por convención, cuando la corriente es de entrada a la célula, se grafica con valores negativos. Y esto es básicamente para visualizarlo, que cuando es una corriente de entrada, ¿no es cierto?, el sodio entra a la célula, uno lo dibuja hacia abajo, como si hacia abajo estuviera el interior de la célula. ¿Ya? Eso es así como con la luz roja yo freno y la luz verde arranco, ¿no es cierto? Pero podría ser al revés, aquí es lo mismo. ¿Podría ser al revés? Sí, pero si a ustedes les dicen, estamos registrando una corriente, ¿no es cierto?, una corriente que tiene una intensidad de menos 50 nanoamperes, que signifique menos, implica que está entrando a la célula. ¿Ya? Para que sepan. Entonces aquí estamos graficando y vemos, damos 50 milivolts, una corriente chiquitica, volvemos a condición de reposo. Vamos y ahora damos a menos 40 milivolts y vemos una corriente un poco mayor. Y la máxima amplitud yo la voy graficando. ¿Se fijan? ¿Entienden cómo se va construyendo la curva? ¿Sí o no? Voy graficando la amplitud de la corriente
para cada potencial que yo estoy imponiendo a la célula. Lo que se conoce como la curva IV, corriente voltaje. ¿Ya? Subumbral, 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 subumbral. Voltaje de activación se conoce en rigor. Aquí estaría el voltaje de activación. Empezamos, ya se empieza a ser mensurable, empieza a ser observable la corriente. ¿Ok? Y lo que vemos es que voy dando valores de potencial y la corriente aumenta de tamaño. Pero empezamos a acercarnos a un valor. ¿Qué es lo que hay que fijarse en una curva IV? En esto. En el momento en que la corriente, el valor de potencial de membrana al cual esa corriente es cero. Eso es el potencial de equilibrio. Entonces, si este valor, que aquí al ojo es como, está entre 20 y 30, ¿no? Está ahí. Si este valor hubiese sido más 58, hubiese sido una cosa así, ustedes podrían apostar todas las fichas que eso es una corriente de sodio. Porque sabemos que en condiciones fisiológicas, con los valores de concentración, el potencial de equilibrio del sodio es 60 milivoltios. Ahí, ¿sí? En este caso, una corriente, en el calamar gigante las concentraciones son distintas. Entonces el potencial de inversión no es el mismo, ¿ya? Pero lo que quiero que les quede claro es cómo se ve en esto, porque vamos a empezar a ver este tipo de curvas y quiero que al menos entiendan lo que estamos registrando. De nuevo, es conmensurar el flujo en función de su fuerza impulsora. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, lo que pasa es que aquí estamos viendo en todo el abanico de valores, porque esto podría arrancar de aquí, ¿no es cierto? Aquí estos son valores subumbral que no activan la corriente. Aquí se empezó a activar, aumenta de valor, pero a medida que cuando yo doy estos pulsos, entonces llevo la célula a más 30 milivolts, estoy haciendo cada vez más positivo en el interior de la célula, y por lo tanto, si bien se abre el canal, entra menos sodio porque ya está muy positivo. ¿Se entiende esa lógica? Entonces yo puedo ir construyendo lo que se conoce como la curva IV, ¿ok? Y en esta curva, vamos a dejarla aquí para que no se me espanten y no se vayan. Miren, esta es la de una corriente de sodio altamente selectiva. Corta en más o menos 60 milivolts positivo. Eso inmediatamente a ustedes les dice que si este experimento se hizo en condiciones fisiológicas similares al sistema humano, eso debería ser una corriente de sodio. Que aquí es una corriente de entrada, ahí es cero y ahí empieza a ser de salida. Lo que dijimos hace un rato, el ejemplo de, miren acá, era una corriente de entrada, cada vez menor, porque estamos cada vez más cerca de su equilibrio, potencial de equilibrio, y ahora empieza a ser de salida. El mismo ejemplo que yo les dije, ¿qué pasa si el potencial de membrana en menos 100 milivolts, el potasio se movía hacia el otro lado? Es lo mismo, ¿no es cierto? Ahora el sodio empieza a salir de la célula. ¿Está? Y en las curvas corriente-voltaje hay dos parámetros que son importantes. Ya sí con esto, ¿ya? Uno, entonces cuando yo les ponga en la prueba una curva IV, usted como es un electrofisiólogo avesada, lo que quiere ver es en qué momento la corriente corta el eje X. ¿En qué momento la corriente es cero? ¿A qué valor de potencial de membrana es cero? Van a ubicar el potencial de equilibrio de esa corriente. Porque eso nos va a indicar qué tipo de corriente es. De hecho, en este caso, si está cortando a más 60, de nuevo, ustedes deben apostar, y ustedes pueden decir, si esto es condiciones fisiológicas, esta debiera ser una corriente de sodio. Si la curva estuviera desplazada y cortara más o menos en menos 90, menos 85, ustedes debieran apostar que es una curva de potasio. ¿Ok? Entonces, cuando empecemos a ver ahora estas curvas corriente-voltaje, corriente en el eje Y depende del voltaje, yo modifico experimentalmente el voltaje y mido las corrientes. Por un lado nos va a interesar el potencial de equilibrio, esto voy a hacer una EDA, lo mismo la nomenclatura, ¿no es cierto? Y el potencial de equilibrio nos da cuenta de la selectividad, es decir, cuál es el ion, ¿no es cierto? Aspecto cualitativo, cuál es el ion que se está moviendo. ¿Sí? Y el otro parámetro importante es la pendiente, ¿no es cierto? Que es la conductancia o el inverso de la resistencia, porque eso nos dice
cuánto ion se está moviendo, un aspecto cuantitativo. Entonces son los dos parámetros importantes en una curva corriente-voltaje. ¿Ya? Nos interesa saber cuál ion y cuántos iones, porque esta curva podría ser así también. Yo les podría poner, ¿no es cierto? Esta es la curva control y una curva que fuese así. Entonces ustedes deberán, en un análisis de las curvas 1 y 2, ustedes deben decir, ambas corrientes corresponden, si esto es condiciones fisiológicas, a una corriente de sodio. Sin embargo, la corriente 2 tiene mucha menor amplitud, mucha menor intensidad. ¿No es cierto? Equivalente a esta sería una corriente más chiquita. Por lo tanto, probablemente siendo una corriente de sodio, pero va a tener menos impacto en la depolarización que va a generar, etcétera, etcétera. ¿Se entiende eso? Entonces, ahora sí que nos vamos a ver. Potencial de equilibrio, el aspecto cualitativo, ¿cuál ion estamos hablando? La pendiente, que es la conductancia, o el inverso de la resistencia, como quieran verlo. ¿Cuántos iones? El aspecto cuantitativo. ¿Ok? Y en este caso, la fuerza impulsora va a ser la diferencia entre el valor del potencial de membrana de la célula y el potencial de equilibrio. Es decir, en una célula, cuando estamos hablando de la corriente de un ion, si el potencial está en menos 70, ustedes pueden predecir que la fuerza impulsora para el sodio va a ser menos 70, menos más 60, o sea, menos 130 milivolts. O sea, hay mucha fuerza para impulsar el sodio. 130 milivolts. La magnitud del potencial es la energía para mover el sodio. Entonces ustedes pueden decir, el sodio está muy alejado del equilibrio. Lo podrían predecir con esto. Por lo tanto, ustedes pueden decir, dado que está muy alejado del equilibrio y esto es difusión facilitada, el sodio tiende a su equilibrio, apenas le abramos la puerta, ¡bum!, va a entrar el sodio. Vamos a retomar desde aquí, ¿ya? Para que puedan discutir, oye, es mejor que